sesión en línea, nuestra primera sesión en línea. Hoy estamos haciendo sesión en línea para las fichas correspondientes a la 2977-327, 2977-328 y 2977-329. Y fichas con las que ya he trabajado en otras transversales, ¿cierto? Ya nos habíamos encontrado, creo que con física y creo que con emprendimiento. Entonces, aprendices, tenemos la transversal de matemáticas básica que está pendiente con ustedes, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener 3 sesiones. Vamos a tener la sesión del día de hoy, 26 de agosto. Vamos a tener otra sesión el próximo lunes 2 de septiembre y otra sesión el lunes 9 de agosto. Vamos a trabajar y vamos a socializar hoy una parte de las evidencias. Vamos a trabajar otra parte de las evidencias en la próxima sesión y la última sesión la vamos a dejar para todos los inconvenientes que ustedes puedan presentar realizando esas evidencias que de pronto hayan tenido o estén teniendo en el momento de elaborarlas. Es muy claro y digamos este sistema de educación en el SENA, la idea es que cuando ustedes llegan aquí a las sesiones es porque ya de pronto ya debieron, de pronto no, ya debieron haber leído las guías de aprendizaje, socializar, avanzar, así que muchos de ustedes ya han avanzado un camino en el desarrollo. Si ya han venido entregando evidencias, las evidencias pues las miramos, hay algunas que ya he venido calificando, para que ustedes miren. Estas evidencias tienen una fecha máxima de entrega en el mes de septiembre. Ya pueden ver en su plataforma que todas tienen una fecha de entrega máxima a final de mes. Es importante que creen la mayoría de evidencias, les dejé 2 o 3 intentos para que si tenemos que hacer retroalimentación en algunos temas que de pronto no quedaron muy claros, tengan la oportunidad de volver a hacerlos. De más decirles que nosotros como instructores no nos interesa ni que ustedes pierdan, nos interesa que ustedes puedan aprender y entregar sus evidencias y efectivamente avanzar a las siguientes etapas de este proceso. Bueno, entonces tenemos acá. Voy a compartir entonces aquí. Comparto pantalla, me confirman por favor si están viendo las diapositivas. Sí, señora. Sí. Bueno, entonces, como siempre, y ustedes ya que han trabajado conmigo y ustedes saben cómo es este proceso, estamos viendo la guía de aprendizaje, que es muy importante. En este caso, ustedes contienen esa guía de aprendizaje. Regálenme un segundito, esta guía de aprendizaje ustedes la van a encontrar en la fase de producción. Estamos hablando de la actividad de proyecto número 2. Ahí tienen el material de formación y ahí ustedes en la guía de aprendizaje número 2 encuentran cómo descargar la guía para esto mismo que estoy diciendo, exactamente lo mismo que ustedes encuentran en la guía de aprendizaje. El objetivo de esta competencia es razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales. Y entonces aquí es la importancia de que transversalmente, aparte de esos maravillosos conocimientos que ustedes están adquiriendo con nuestros instructores técnicos en cada una de sus áreas, en su competencia, pues también tienen que tener estas transversalidades que ustedes han venido mirando, física, emprendimiento, actividad física, lenguaje, que complementan en que ustedes sean personas integrales en sus procesos productivos en el momento que ustedes terminen su formación. La matemática, entonces, no es aparte de estos componentes de que ustedes tengan una formación integral y, por lo tanto, en este proceso se deben desarrollar 4 resultados de aprendizaje.
Esos 4 resultados de aprendizaje, primero está identificar modelos matemáticos de acuerdo con los requerimientos del problema planteado en contextos sociales y productivos. El segundo resultado es plantear problemas matemáticos a partir de situaciones generadas en el contexto social y productivo. El tercero es resolver problemas matemáticos a partir de situaciones generadas en el contexto social y productivo. Y el 4 es proponer acciones de mejora frente a los resultados de los procedimientos matemáticos de acuerdo al problema planteado. Entonces, partiendo de esto, estas actividades que corresponden a la transversal de matemáticas tienen 48 horas. Y arrancamos entonces con la socialización de nuestra primera evidencia. En esta primera evidencia, ¿cuál es el objetivo? Pues desarrollar procedimientos aritméticos para resolver problemáticas de la vida cotidiana. Entonces aquí ustedes encontrarán la misma información que tenemos en la guía de aprendizaje y lo que nos vamos a relacionar aquí principalmente es basado en el método de estrategias de resolución de problemas matemáticas con enunciados de diversas situaciones que se pueden presentar en la cotidianidad del ser humano. Y entonces a partir de ahí ustedes tienen que desarrollar procedimientos aritméticos para resolver problemáticas de la vida cotidiana. Esta primera actividad tiene una duración de trabajo para el aprendiz de 12 horas y vamos a tomar el material de formación que ustedes encuentran ahí en la fase de producción y aquí entonces vamos a mirar y vamos a compartir la plataforma para que sepamos en dónde nos estamos localizando. Acá exactamente. Entonces, esta es la plataforma de cada una de sus fichas. Acá ustedes ven la actividad de proyecto número 2, que corresponde a la fase de producción. Y aquí vamos a empezar esta primera evidencia revisando este material de formación que estoy aquí identificando, que es matemática a nivel básico. Cuando nos vamos a matemática a nivel básico, ustedes van a encontrar un proceso muy interesante en un menú donde ustedes pueden ver aquí todas las definiciones, primero que todo, pues, de dónde se generaron y cuál es la historia de los números. Aquí está los conjuntos numéricos, los números naturales, la definición de los números enteros, los números racionales, los números irracionales, los números reales y los números complejos. Números, luego tenemos aquí las operaciones matemáticas, aquí hay la jerarquía de operaciones, entonces aquí ustedes saben todo lo que tiene que corresponder a la suma de restas de números enteros, que ya la conocemos perfectamente, las multiplicaciones, las divisiones, las restas, y como tal, todo lo que tiene que ver con eso. En un tercer capítulo vemos todo lo que tiene que ver con razones y proporciones. Razones y proporciones, todo lo que tiene que ver con porcentaje, la regla de 3, las conversiones, el teorema de Tales. Esos son los temas que ustedes van a encontrar acá. Y entonces con este material que es muy completo, muy didáctico, ustedes una vez lo lean y lo complementen, siempre les diré que lo tienen que complementar con herramientas digitales, biblioteca virtual Sena. Acá. Entonces, ustedes ya van a poder contestar la primera evidencia que corresponde a un cuestionario que tiene un número de preguntas relacionadas con ese material de formación que es el nivel básico. Pero acá voy a compartir algo. Regálenme acá un segundo. Voy a compartir aquí un material muy importante que es un anexo que va a ir incluido en el anuncio de la grabación con el resumen de lo que vamos a socializar con las diapositivas y vamos a compartir acá.
Regálenme un segundo, miramos acá. Entonces, vuelvo acá a compartir. Listo. Y aquí ustedes van a encontrar, anexo a su anuncio con la grabación del día de hoy, van a encontrar las diapositivas que estamos mirando, que vamos a socializar, y aquí van a encontrar un anexo de banco de preguntas de conjuntos numéricos. Aquí van a encontrar 20 ejercicios donde la recomendación es que primero realicen estos ejercicios antes de contestar el cuestionario. Entonces, acá ustedes verán preguntas que se relacionan con números fraccionarios, preguntas que se relacionan con porcentajes, y estas 20 preguntas les sirven de fogueo. Una vez realicen esas 20 preguntas, estos ejercicios que son prácticos, que son aritméticos, es una forma de poder estudiar para el cuestionario que van a presentar. Eso entonces lo van a tener dentro del resumen y dentro del archivo que se las adjunto a la grabación, un anuncio con la grabación, y entonces adjuntamos este documento para que ustedes puedan tener este anexo de bancos de preguntas de conjuntos numéricos. Muy importante, que a veces se confunden, es que piensan que resolver estas preguntas es el cuestionario. No, esto es una manera de estudiar y que ustedes conozcan cuáles son esas clases de preguntas que les van a salir al cuestionario. Algunos ya las presentaron y saben que muchas de estas preguntas no son iguales, pero son parecidas, tienen el mismo contexto, están desarrolladas en ejemplos matemáticos aritméticos basados en fraccionarios, porcentajes, y como tal, pues hay que desarrollarlos. ¿Cuál es la idea? Que les comparto ese anexo para que ustedes puedan desarrollar ese banco de preguntas. Y entonces aquí volvemos, y ahora sí, volvemos a nuestras diapositivas. Bueno, entonces, ¿qué es importante? Primero, que van a encontrar un anuncio donde vamos a compartir la grabación del día de hoy y donde vamos a adjuntar este archivo para que ustedes tengan ese anexo de preguntas para que realicen esos ejercicios y sea una manera de estudiar para la presentación del cuestionario. Este cuestionario lo van a encontrar entonces en la actividad correspondiente a cuestionarios procedimientos aritméticos GA2 2402 015 28 AA1. Ahí ustedes, como ya han realizado en otros ejercicios que también han hecho esta clase de cuestionarios, ustedes contestan el cuestionario e inmediatamente van a ser calificados y obtienen su nota. Es importante que tengan claro que pueden hacer 2 intentos más cuando de pronto ese cuestionario, de pronto la nota o la calificación sea muy baja, ustedes pueden mejorar esa calificación y el sistema tendrá en cuenta la calificación más superior de las 3 para dejar esa como definitiva. Listo. Aquí yo les traigo en las diapositivas un ejemplo, que es el mismo ejemplo que tenemos en el anexo del banco de preguntas, donde colocamos cuál es el desarrollo de uno de los problemas.
En ese banco de preguntas, la primera pregunta está relacionada con un ciclista que ha estado recorriendo durante 3 horas. En la primera hora ha recorrido los 5/18 de un trayecto, en la segunda hora los 7/25 del trayecto y en la tercera hora ha recorrido 11/45 del trayecto. La pregunta es, calcula la fracción del total de trayecto que ha recorrido en las 3 horas. Entonces, ¿cuál ha sido la fracción del total de trayecto que ha recorrido en las 3 horas? Y aquí generamos entonces una solución. Para calcular la fracción del total del trayecto que ha recorrido el ciclista en las 3 horas, se deben sumar las fracciones de cada hora. Entonces, en la primera hora, el ciclista ha recorrido 5/18, en la segunda ha recorrido 7/25 y en la tercera 11/45. Para sumar estas fracciones, hay que hacer un procedimiento, y es que en la regla de los fraccionarios heterogéneos, y son heterogéneos porque tenemos 3 fracciones con diferente denominador, lo primero que tenemos que hacer antes de generar cualquier proceso aritmético es que tenemos que buscar o encontrar el denominador común. Así que una vez tomamos el número 18, el número 25 y 45, definimos el mínimo común denominador con mínimo común múltiplo de 18, 25 y 45, que es 450. Y eso, pues lo aprendimos en nuestro bachillerato, aprendimos cómo definíamos o cómo sacábamos los mínimos comunes denominadores. Pero muchos de nosotros de pronto no se acordarán, es muy normal. Entonces aquí yo les coloqué en estas diapositivas este tutorial que está en azul para que vuelvan a recordar cómo se saca un mínimo común múltiplo. Y ahí ustedes pueden ver cómo se genera este número, este mínimo común múltiplo, que es 450. Y ya tenemos el mínimo común múltiplo. Entonces, en la primera hora estamos hablando que de los 5/18 lo multiplicamos por 450 y lo vemos en 450, eso nos da 250 sobre 450. En la segunda hora tomamos los 7/25 y lo multiplicamos por 450 y lo vemos en 450, nos da 252 dividido en 450. Y en la tercera hora, 11/45 lo multiplicamos por 450 y lo dividimos en 450, eso nos da 110/450. Entonces, teníamos 3 fracciones heterogéneas y acabamos de convertir 3 fracciones homogéneas. Ahora sí podemos sumar las fracciones homogéneas. 250 sobre 450 más 252 sobre 450 más 110 sobre 450 me da 612 sobre 450. Y puedo simplificar esta fracción. Una vez simplifico esta fracción, la fracción me queda en lo mínimo que se puede simplificar, que son 17/15. Por lo tanto, el ciclista ha recorrido 17/15 del total del trayecto en las 3 horas. Y esa es la solución. Y así sucesivamente vamos a realizar esos ejercicios del anexo del banco que les voy a compartir, con el fin de que ustedes primero hagan ese fogueo, primero estudien y una vez ya recuerden todo lo que tiene que ver con las sumas, multiplicaciones, divisiones y restas de números fraccionarios, porcentajes y demás conceptos aritméticos básicos, ahora sí pueden ir a contestar el cuestionario y esa es la recomendación. ¿Listo? Bueno, entonces este es la primera evidencia que vamos a entregar, teniendo en cuenta que tienen 3 intentos, teniendo en cuenta que tienen un tiempo de 50 minutos para contestarlo, teniendo en cuenta que el plazo máximo para contestar todo lo que tiene que ver con la transversal de matemáticas va a ir hasta el próximo 30 de septiembre. Listo, aquí ya tengo una pregunta. Dime, Yulitza. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, pero el cuestionario ya se encuentra cerrado. No puede ser. Sí, señora.
Un segundito, por favor. Listo, Yulitza. Yulitza, sí, efectivamente tengo unas y otras no, entonces aquí estoy revisando y ya las estoy poniendo al día. Pero quedan totalmente activas. Recuerden, vamos hasta el 30 de septiembre. Tiene 3 intentos y el tiempo de este cuestionario es de 50 minutos. ¿Listo? Listo, Yulitza, gracias por avisarme. De pronto pienso que lo tomó el sistema y el sistema no me tomó y ya lo vuelvo a mirar. Les agradezco, yo creo que ustedes tienen acá una monitora que se ha comunicado conmigo, ¿cierto? Aquí hay una monitora, ¿cierto? Sí, señora. Sí. Es Manuela. Sí. Y Entonces, también. porfa, creo que tú te has comunicado conmigo por el WhatsApp. No, no, señora. ¿No? Bueno, de igual manera ya estoy acá revisando de pronto si hay alguno que está cerrado, ya estoy haciendo la apertura, pero la apertura la vamos a tener hasta el 30 de septiembre, 3 intentos, 50 minutos en el caso del cuestionario, ¿sí? Y todas las evidencias, el cierre lo tienen al 30 de septiembre. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra duda? Profe, buenas noches, disculpe. Profe, ¿dónde es que puedo encontrar las diapositivas que no entré un poquito tarde a la clase? O bueno, entré a tiempo, pero me ocupé Sí. haciendo unas cositas ahí. No, tan pronto terminemos, les voy a colocar más tardar el día de mañana, les coloco un anuncio con la grabación y les anexo estas diapositivas, incluyendo el anexo de banco de preguntas para que puedan realizar sus ejercicios antes de presentar el cuestionario. Ok. ¿Listo? Profe, y también el material, disculpe. Dime. También el material de apoyo, el que tenemos que leer. ¿Cuál que tienen que leer? ¿La guía de aprendizaje? Sí, señora. Esa la consigue en Sajuna, ¿verdad? Sí, esas siempre las consiguen Sajuna y esas ya también les expliqué en la plataforma que la encuentran en la fase de producción, guía de aprendizaje número 2. Ahí está toda la información. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Duda, inquietud sobre esta evidencia? Sí, yo tengo una inquietud sobre todo, sobre la
la simplificación de la de la de la de la De la fracción. fracción como tal. Ujú. No, Listo. no entiendo cómo es el proceso de la simplificación y del mínimo común múltiplo. Bueno, entonces acá yo les vuelvo a decir, ¿sí? Que estos son conceptos que ustedes aprendieron en su vida de bachillerato, pero mira, yo te genero aquí un link en el YouTube que les voy a compartir. Ahí hay un tutorial para que vuelvan a recordar cómo se sacan mínimos como múltiplos. De igual manera, nosotros tomamos el 18, el 25 y el 45 y empezamos a buscar ese número entero que multiplicado por cada una de esas fracciones se puede multiplicar. Entonces, por ejemplo, yo arranco y digo, el 2 ¿lo puedo multiplicar? ¿Lo puedo dividir en el 18? Sí, me da 9. ¿Pero lo puedo dividir en el 25 y en el 45? No. Luego el 2, no. El 3 lo puedo dividir en el 18? Sí. 6 por 3, 18. ¿Pero lo puedo dividir en el 25 y en el 45? No. Luego tampoco es el mínimo común múltiplo. El 4 no lo puedo dividir ni en el 18, ni en el 25, ni en el 45. Pero el 5, ¿lo puedo dividir en el 18? No. En el 25, no. Y en el 45, no. Entonces, en el mundo y la generación del mínimo común múltiplo, yo empiezo a dividir cada una de las fracciones y a minimizarlas hasta que estas 3 fracciones me queden en 1. Y entonces, en este caso, el mínimo común múltiplo pasaría, el 2 solo lo puedo dividir en el 18, me quedaría en 9. Luego el 3 lo puedo dividir en el 9 que tenía aquí. Y ahí sí empiezo con el 5. Cuando he terminado de simplificar estas fracciones, cada una de las fracciones, cada uno de los números enteros por los que lo dividí, pues los multiplico y esa multiplicación es lo que me va a generar aquí ese 450. Entonces, aquí, y de pronto, para no enredarlos, aquí ustedes tienen el tutorial y entonces vamos a mirar aquí, vamos a dejar de presentar. Entonces, aquí, 3 entre 2 no se puede dividir. Bueno, entonces, acá yo les envío, en este YouTube, les envío de manera práctica cómo se generan los mínimos comunes múltiples. Los básicos. Esta es una fracción. El número de arriba se llama numerador y el de abajo, denominador. El denominador nos dice en cuántas partes se divide el entero y el numerador cuántas partes se tomarán del entero. Vamos con nuestra primera suma. Aquí tengo 2 quintos más 7 veinteavos más un séptimo. Como no puedo sumar quintos con veinteavos y séptimos, tengo que buscar un mínimo común denominador. Y pongo aquí los quintos, los veinteavos y los séptimos. Y los voy a dividir utilizando estos números primos. Comienzo y veo si alguno de los números se puede dividir entre 2 para dar un resultado exacto. Como si se puede, pongo el número 2 aquí. 5 entre 2 no me da un resultado exacto, por lo tanto pongo el 5 aquí abajo. 20 entre 2 me da 10. 7 entre 2 no me da un resultado exacto, por lo tanto pongo el 7 aquí abajo. Vuelvo a revisar mis números primos en orden y veo si alguno se puede seguir dividiendo entre 2. Como si, pongo el 2 aquí. 5 entre 2 no me da un resultado exacto, por lo tanto lo pongo aquí abajo. 10 entre 2 me da 5 y 7 entre 2 no se puede, por lo tanto lo pongo igual. Como ya no puedo dividir ningún número entre 2 para que me dé un resultado exacto, me paso a mi siguiente número primo, que es el 3. Como ningún número se puede dividir entre 3 para dar un resultado exacto, me paso al siguiente número primo, que es el 5. 5 entre 5 me da 1 y 5 entre 5 me da 1
El 7 no se puede dividir entre 5 para dar un resultado exacto, por lo tanto se baja exactamente igual. Como ya ningún número se puede dividir entre 5, me paso a mi siguiente número primo, que es el 7. Y el 7 se puede dividir entre 7. 7 entre 7 me da 1. Cuando ya descompusiste tus números en factores primos y te da 1 de resultado al final, quiere decir que ya acabaste. Ahora vamos a multiplicar los primos. 2 por 2, 4, por 5, 20, por 7, 140. Esto quiere decir que mi mínimo común múltiplo es de 140. O sea que los quintos, los veinteavos y los séptimos los voy a convertir a 140avos. Empezaré con 2 quintos. Primero divido 140 entre quintos y me da 28. Esto quiere decir que por cada quinto tenemos 28 140avos. Multiplico 28 por 2 y me da 56. Ahora vamos con 7 veinteavos. Divido 140 entre veinteavos y me da 7. Esto quiere decir que por cada veinteavo tengo 7. 7 por 7 me da 49. Y ahora voy con un séptimo. Divido 140 entre séptimos y me da 20. Esto quiere decir que por cada séptimo tenemos 20. 20 por 1 me da 20. Así que ya convertí mis fracciones a un mínimo común múltiplo. Ahora sí voy a sumar 56 más 49 más 20 me da 125. Y el 140 se pasa al otro lado del igual. Por lo tanto, mi resultado es de 125 140avos. Aunque esto aún se puede simplificar. Tengo que dividir numerador y denominador por el mismo número y me tienen que dar un resultado exacto. Primero veo si se pueden dividir entre 2. Como no se puede, me paso al siguiente número, que es el 3. Como ambos no se pueden dividir entre 3 para dar un resultado exacto, me paso a mi siguiente número, que es 5. ¿Y qué crees? Ambos se pueden dividir entre 5. 125 entre 5 me da 25 y 140 entre 5 me da 28. Por lo tanto, mi resultado final es de 25 28avos. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver. Listo. Bueno, chicos. Ahí yo les comparto en las diapositivas el link, porque pues es la manera más práctica de que ustedes puedan realizar. No sé, la que me preguntó simplificación, si con el video ya entiendes un poco más o todavía muy difícil. Sí, sí, ya entendí más. Lo que pasa es que como ya hace mucho tiempo que salí del colegio, entonces pues se me había olvidado también eso. Y pues por eso fue que pues no tenía como claridad frente a la cosa. Sí, pero todos lo vimos, todos lo vimos en nuestro bachillerato. Aquí lo que vamos es a recordar, y entonces en ese sentido, por eso yo les agrego ese tutorial que es súper práctico, te enseña, y entonces basado en eso, pues entonces aquí hacemos ese ejercicio y exactamente hacemos la misma operación que es para el primer ejercicio que aparece en el banco de preguntas, y exactamente hacemos ese mismo proceso que ese tutorial nos está diciendo, y finalmente generamos un proceso de simplificación y el resultado son 17 quinceavos. ¿Vale? Muchísimas gracias. Qué pena con usted. No, tranquila. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre la primera evidencia? Bueno, chicos, entonces, vámonos para la segunda evidencia. La segunda evidencia tiene como objetivo resolver problemas de aplicación de situaciones de los contextos productivos y social a partir de uso de herramientas matemáticas. Aquí entonces nos basamos en la estrategia de la resolución de problemas que requieren una actividad mental que se pone en funcionamiento desde el momento en que nos presenta el enunciado, y lo asumimos como un reto hasta que damos por terminado el problema una vez hallada su solución. En esta segunda evidencia, tenemos entonces que resolver problemas de aplicación de situaciones de los contextos productivos y sociales a partir del uso de herramientas matemáticas. Duración 12 horas. Y material de formación, aquí ya nos vamos con el nivel medio. Entonces, en ese nivel medio, y entonces aquí los vamos también, vinculamos y miremos acá un poquito de qué consiste ese nivel medio, y me confirman que estamos viendo ya la plataforma Sajuna, por favor. Sí, señora. Entonces, ya mi nivel medio, ya estamos hablando de otro tema.
Y ya aquí arrancamos y vemos aquí el menú, que es la mejor manera de que poderles mostrar lo que contiene este material de formación nivel medio. Entonces aquí ya hablamos de área, de volumen, aquí entonces identificamos las figuras planas, volumen de sólidos regulares, con unos videos muy interesantes, aprendices que es muy interesante que ustedes lo vean. El concepto de trigonometría, todo lo que tiene que ver con plano cartesiano, razones trigonométricas, el teoría de Pitágoras, que todos estos temitas nosotros los vimos en el desarrollo. Yo, así como nos decía el aprendiz, no, eso lo vimos hace mucho tiempo, así que aquí lo vamos a recordar, la ley de senos y cosenos, ecuaciones, y las ecuaciones, pues también todo lo que tiene que ver con ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas. En el capítulo 4 tenemos funciones, y entonces aquí vemos la definición de funciones y algunos ejemplos, definición de dominio, ejemplo de aplicación de función, capítulo 5, función lineal, las funciones lineales y las características de la función lineal. Como todo el material de formación, el glosario, el material complementario, las referencias bibliográficas y el complemento que ustedes también generen en uso de herramientas tecnológicas y la biblioteca virtual C. Entonces, aquí es muy importante que ustedes lean ese material, no solamente para contestar la evidencia, sino para que ustedes hagan un recorderis de esos puntos, que recuerden que nosotros estamos en el contexto de resolver problemas cotidianos y problemas en su contexto productivo a partir de todos estos temas, digamos, de matemática y todo lo que tiene que ver con esta transversal. Ahora volvemos a nuestras diapositivas. Entonces, aquí teniendo en cuenta el objetivo de esta segunda evidencia, entonces aquí lo que vamos a hacer es que se plantea un problema. Entonces, ese problema ustedes lo van a tener que analizar. Ese problema arranca de la siguiente manera. Una firma de arquitectos en una estrategia de mercadeo muy innovadora busca entregar a cada uno de sus clientes una casa en escala de chocolate como la que se ve en la siguiente figura. Y ese es la casita de chocolate. Entonces, cuando hablamos de una estrategia de mercadeo, busca a cada uno de sus clientes entregarle una casa en escala. Eso significa que esta firma quiere resaltar todas esas casas que ha realizado y quiere disminuir en escala de 1 esa casita de chocolate que quiere entregarle a cada uno de sus clientes. Y aquí el problema viene para la repostería que contrataron para llevar a cabo dicho problema, porque tiene dos inconvenientes. El primero, el uso óptimo de la materia prima en el diseño de las casas, y el segundo es encontrar una opción económicamente viable para el empaque de la casa, pues al ser comestible debe estar protegida con una vitrina de metacrilato. Entonces, tiene el primero, optimizar. Y acuérdense que cuando hablamos de optimizar, estamos hablando de utilizar debidamente los recursos para ahorrar el máximo de recursos y obtener el mayor número de casas con la minimización de recursos. Y entonces acá viene lo que tenemos que hacer. Primero debemos plantear una ecuación que represente el área total de la casa de chocolate. Segundo, vamos a buscar una función que represente el costo total de una casa de chocolate versus la cantidad de casas de chocolate. Para esto se debe tener en cuenta que hay unos gastos fijos. ¿Cuáles son los gastos fijos que tiene la elaboración de estas casas de chocolate? Pues el costo de materia prima, el salario de los reposteros, el costo del material de la vitrina en la que se entregará la casa, entre otros, que ustedes en su análisis definirán que fueran necesarios. Y la tercera, el tercer paso que se debe realizar
es que hay que proponer una solución que sea más rentable para la entrega de casas de chocolate. Así que ustedes van a mirar el contexto del problema. El problema no tiene datos, ustedes generan estos datos con escala 1. Eso significa que ustedes generan un componente de medición y lo que se quiere es que ustedes tengan la capacidad primero de decir cómo se define el área total de la casita de chocolate. Segundo, ¿cuál es el costo total que tendría una casa de chocolate? Y van a generar un número de casas de chocolate para definir un costo total. No hay números, ustedes los crean, los generan a partir de ese análisis que ustedes dicen. Hagan. Tienen que tener en cuenta los gastos que nos dice el ejercicio. Mínimamente tenemos los gastos fijos, como es el costo de la materia prima y el salario de la casa. Pero recordemos que también está el costo de la vitrina en la que se tienen que realizar el empaque, porque recuerden que tiene que ser en un material determinado, ya que este es comestible. Todo eso tienen que mirarlo y conceptualizarlo y deben proponer cuáles son los materiales y los elementos que debe tener esos compuestos para que el costo sea lo más económico posible, pero que se obtenga de igual manera un excelente producto. Y finalmente, pues hay que plasmar todos estos resultados en un documento. Ahora bien, dime, Angélica. Buenas noches, instructora Joana. Instructora, dentro del área de cálculo de la casita también debemos tener en cuenta la escalera y la chimenea, ¿cierto? Sí. Y los datos, digamos, lo que tú dices de los datos de costos, los debemos, no, bueno, no quiero decir inventar, los deben ser construidos por Sí, nosotros, o sea, toda la ustedes lo materia generan debemos todo. crear un presupuesto. Ustedes generan un presupuesto. Ok. Ustedes, lo único que se les entrega es que vamos a generar una casita de chocolate a escala 1. Eso quiere decir lo más pequeñita que vamos a entregarle a los clientes de una firma de arquitectos. Y de ahí en adelante ustedes desarrollan todo el contexto. ¿Qué necesita? ¿Cuál es el valor? Y cuál es la propuesta más económica y más rentable para que estas casitas de chocolate se puedan producir y pues lógicamente debemos entregar excelentes casitas de chocolate. ¿Qué te dice el ejercicio? Por favor, tenga en cuenta que tiene que tener un material y un componente del empaque que teniendo en cuenta que es un comestible. ¿Sí? Esa es una de las indicaciones que nos da el ejercicio. Este Gracias. documento, listo. Este documento contiene portada, la ecuación que define el área total de la casa y su respectiva explicación, la función que relaciona el costo de producción de las casas versus la cantidad de casas de chocolate con su respectiva justificación, la propuesta de mejora del proceso, conclusiones y bibliografía como un tema normal dentro de la presentación de un informe ejecutivo. ¿Listo? Y aquí entonces, ¿qué es importante? Es importante recordar que ese informe lo van a pasar a PDF y lo envían a la evidencia correspondiente, actividad correspondiente a planteamiento de ecuación GA2 24020 1528 AA2. Y lo envían en formato PDF. Ya vuelvo y les recuerdo, tenemos ahí apertura de 3 intentos porque tenemos que hacer retroalimentación. Ustedes están pendientes de la retroalimentación si de pronto hay falencias en su informe o no cumple con todo lo solicitado para que lo puedan volver a enviar. Y finalmente recordarles que lo pueden enviar y la fecha de finalización de esta transversal está hasta el 30 de septiembre. Entonces, mira que aquí nos preguntaba tu compañera. Entonces, acá vamos a ver qué son los componentes de esta casa. Esta casa tiene chimenea, techo, paredes, la base de la casa, las escaleras, las laterales de las escaleras, el piso y el cielo raso. Entonces, para darles una idea, pues lo que tenemos que tener en cuenta es que nos están preguntando por las áreas. Entonces, primero recordar, y en ese material que ustedes tienen de formación, que es matemática
media, ustedes ahí hablan sobre el tema de las áreas y los volúmenes. Entonces, hablando específicamente en este caso de área, que es lo que nos están pidiendo, tenemos que recordar el área del triángulo, estamos recordando, es base por altura sobre 2. El área del cuadrado es lado por lado. Recordemos que el cuadrado tiene la característica de que todos sus lados son iguales. Y el área del rectángulo es base por altura. ¿Por qué les doy el área solo de estas tres figuras? Porque vamos a determinar que esta casita de chocolate, si ustedes se dan cuenta, está contenida en cuadrados, rectángulos y triángulos. Básicamente, como para que lo generen. Si ustedes consideran que falta alguna otra área, entonces la pueden agregar, no hay ningún problema. Y frente al tema de los costos, que es importante saber que cuando hablamos de costos totales, estamos hablando de que los costos totales están compuestos por la suma del costo fijo y el costo variable. Y entonces en los costos variables, ¿qué son? Los costos variables son los que cambian en relación con el volumen de producción. Entonces, por ejemplo, acá coloco un ejemplo, si en una empresa fabrica más artículos, generalmente necesitará comprar más materiales más materia prima. Del mismo modo, si la producción aumenta, la empresa puede necesitar contratar más trabajadores o utilizar más maquinarias. Esos más son esos costos variables que no tenía previstos dentro de su empresa. En cambio, los costos fijos son los costos que son necesarios y obligatorios para el funcionamiento de la empresa o del negocio. Significa que así produzca o no produzca, sí o sí, se deben generar todos los meses. Entonces, aquí tenemos ejemplos como la nómina del personal, los seguros, la renta del local, los servicios públicos como el agua, luz, gas, el servicio de internet. Entonces, es importante que miremos esta parte. Primero, que generamos la ecuación total. Ustedes pueden generar a escala 1 cómo van a definir el área total. Entonces, chicos, ¿qué califico exactamente en este proceso? Primero, volvamos acá. Planteo una ecuación que represente el área total de la casa de chocolate. Planteé. Entonces, más que la parte numérica, planteé cómo se puede definir el área total. Y aquí avanzamos. Pues vamos a coger todas las áreas que le corresponden a las diferentes partes de la casa. Las puertas, la chimenea, las paredes, el techo. Generamos esa figura y miramos esa figura si es un cuadrado, un triángulo, si es un rectángulo, y generamos esa área. Y lo que hacemos es sumar todas esas áreas para que nos dé esa área total. Buscamos una función que represente el costo total de una casa de chocolate versus toda la cantidad de casas de chocolate, pues generamos el costo de una casita de chocolate, definimos el número de casas y podemos definir entonces cuáles son los costos que va a tener esa casa, cada uno de esos, cuál es el costo por casa, y eso lógicamente tienes que tener en cuenta a cuánto se llevaría el costo total de las casas, teniendo en cuenta cada uno de esos componentes. Y volvemos a decir, tengan en cuenta si son costos fijos o si son costos variables, cómo los va a generar. Y miramos si esa propuesta que inicialmente tiene puede mejorarla, porque puede encontrar una propuesta mucho más rentable que de pronto la que usted determinó inicialmente, y decir, hay la manera más rentable, y esa es una propuesta que se hace. Entonces, yo puedo proponer, digamos, al hacer el ejercicio, este es el costo total de las casas y salieron en 5 millones de pesos, y estos son los materiales y esto es todo lo que va a llevar. Pero haciendo el análisis se puede generar disminución de costo, y esta es la propuesta de mejora que voy a desarrollar. Y eso es lo que van a hacer y van a plasmar. Este ejercicio principalmente es de qué, señores, de análisis. Dime, Diana Rocío.
Hola, profe, buenas noches. Buenas Profe, noches. 2 preguntas. ¿Estas guías las encontramos en Sajuna o su merced nos las puede facilitar por WhatsApp? Bueno, entonces, si creo que estoy conectada a un grupo de ustedes, es que la verdad toca que tengo tantos Sí, grupos que ya no sé señora. ni cuál es cuál. Entonces, si quieren, ¿en qué grupo están? Ay, con la profe Mónica, pero no sabría decirle cómo se llama el curso. Será la que dice, ¿quién me puede colocar un mensaje en el grupo en este momento? Y inmediatamente lo resolvemos. Profe, dice integración de contenido. Gracias. Y la otra pregunta, profe. Ah, ya. Entonces, inmediatamente, mira chicos, les voy a enviar el resumen de la evidencia de matemáticas. Ahí está total, incluyendo evidencias que vamos a ver dentro de 8 días, pero es bueno que ya las tengan y las puedan visualizar y simplemente dentro de 8 días la miramos, ¿vale? Las están recibiendo en este momento. ¿Me confirman, por favor? Listo, profe, ya llegó. Listo. Entonces, Gracias. esto mismo es lo que estoy explicando, ya lo tiene. Ahí ya está el anexo de banco de proyectos, ¿listo? El de banco de preguntas, qué pena. De preguntas para que, sobre las del primer ejercicio, ¿vale? Bueno, Diana Rocío, esa era la consulta. Me dijiste 2 preguntas. ¿Tienes alguna otra consulta? Diana Rocío. Bueno, entonces, chicos, ya les envié entonces al WhatsApp el resumen de esto que estamos viendo, incluido las que vamos a ver dentro de 8 días, así que ahí ya avanzamos en el tema. Y esas son las 2 primeras evidencias que vamos a realizar. ¿Qué nos falta decir de la evidencia? Recordarles que es el informe. Señora. Diana, qué pena, ¿me repites? Creo que tiene como mal el internet. Sí, tiene como mal. Profe, es que se me va la señal. Sí, dime. La otra pregunta era sobre el tema de los costos que estamos viendo ahorita. O sea, ¿esos valores están ahí mismo en el ejercicio o nosotros los tenemos que ir poniendo, pues como decir, inventando o no? Ustedes los van a generar. Ustedes generan. Entonces, imagínate que a ustedes son los reposteros, a usted la firma los llama y le dice, ay, yo quiero que me haga una casa de chocolate chiquitica, bien linda y hermosa para poderle entregar y eso. Estamos en cero. Ustedes van a construir absolutamente desde cuánto es el costo hasta el tamaño de cómo se tiene o cómo se calcula el tamaño y ese tamaño se calcula por el área total. Y a partir de ahí, costos. Ok, Dime. profe, gracias. Eso viene siendo casi como un arquitecto, ¿no? Que son como los que hacen los planos, los presupuestos. No, porque la repostera no es arquitecta. A ella le toca llegar y decir cuáles son. O sea, ella va a generar. O sea, no un arquitecto, o sea, no un arquitecto como tal, sino que es similar. O sea, es como usted hacer un plano primero de qué es lo que qué es lo que va a hacer para poder llevarlo a físico, ¿cierto? Y tener costos, como los detalles, medidas y todo eso. Sí, pero entonces es que ni es un arquitecto ni es una casa, esto es una casita de chocolate y esa escala 1. O sea, uno es una medida que no pasa, digamos que es una casa tipo de escala de 1, eso significa que ustedes le tienen que dar escala de 1 a los rectángulos, valores determinados. ¿Por qué? Porque la señora repostera no es arquitecta digamos, y los reposteros no son arquitectos y sí o sí ellos generan. Pero ¿por qué necesitamos saber la ecuación total? No es que necesitemos el número. ¿Qué necesitamos? Que ustedes nos expliquen de qué forma hallaría el área total de esta casa. ¿Qué les decimos? Ah, mira, acá tienes cuadrados. ¿Y cuál es el área del cuadrado? Lado por lado. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un cuadrado, acá tenemos
un triángulo. La chimenea la pueden tomar si quieren como un rectángulo, porque para algunos será forma cilíndrica y entonces para que no se tengan que meter con sólidos, metámonos ahora absolutamente solamente con áreas. Entonces, tomémonos estas figuras. Esas figuras que están dadas en qué. Tomemos un triángulo, tenemos un cuadrado y un rectángulo. En lo que nos decía la compañera y los arquitectos, pues sí, los arquitectos, digamos, en el mundo de la construcción de sus casas, este mundo es diferente y las áreas y eso ya van a una escala muchísimo más amplia. Aquí es un ejercicio mucho más sencillo, donde ustedes van a generar en escala de 1 cómo contemplarían. Entonces, ¿qué es lo que tienen que definir? Desfiguren esta casa y búsquenle cuántos cuadrados tiene, cuántos rectángulos tiene y cómo las puede definir. Ahí en las diapositivas, si ustedes se dan cuenta, ahí le está mostrando cómo la van. Entonces, desarmen esa casa y déjenla en planos donde solamente tengan el que ustedes miren. Ah, listo, me salieron 3 cuadrados. Entonces, acá tengo un área que es esta parte. Esta pared es un lado por lado, más esta otra pared es otro lado por lado, y así los voy generando. Algunos aprendices le colocan números, ustedes también. Algunos lo manejan simplemente con fórmulas, no tengo ningún problema. Lo importante es que entiendan cómo se halla el área de la casa en escala de 1, que quiere decir pequeñita, ¿vale? Profe, yo tengo una duda con la escala de 1. Tengo mi duda respecto a eso nada más. Ya sé más o menos cómo sacar el área total de la casa. Escala 1 es que no tenemos numeración. La generamos solo con fórmula. Ah, ok. ¿Listo? Entonces, la generamos con fórmula. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? A veces nosotros lo que no sabemos es leer y nos enredamos. Acá nos dice calcule, saque el valor o nos dice plantee una ecuación. Acá nos dice plantear. ¿Eso qué significa? Que usted tiene que dejar planteado cuál es el área de la casa. Ahí no le está pidiendo ningún valor, le está pidiendo es plantee el área de la casa. Plantear el área de la casa es llegar y decir, ¿la chimenea qué es? La chimenea es un rectángulo, base por altura. ¿El techo qué es? El techo son 2 triángulos o 2 rectángulos, ¿sí? El techo son 2 rectángulos, entonces base por altura más base por altura. Las paredes, aquí hay una pared, atrás hay otra pared, aquí otra pared, aquí hay una base, yo diría que son 4. Entonces, las paredes son cuadrados, son lado por lado, más lado por lado. Y luego llego y recojo todo eso, lo simplifico y lo determino. Y esa es el área total de la casa, ¿sí? Porque hay algunos aprendices que me llegan con unas cosas que uno dice, que yo sé que ni siquiera ellos hicieron, porque esa tipo, como dice la compañera, tipo arquitecto. Y no, aquí lo que nos está diciendo es, tome esta figura y genéreme el área total. Y para generar el área total, pues yo lo que voy a hacer es coger y definir cada una de las áreas que componen. Cada una de las figuras que componen esa casa y cada figura, pues lógicamente tiene su fórmula del área como la que estamos viendo acá. ¿Listo? De igual manera, aprendices, tienen estos 8 días. Nos vemos dentro de 8 días y si con todas esas dudas e inquietudes que ustedes puedan generar de este ejercicio y entonces aquí las vamos resolviendo. ¿Listo? Listo. Bueno, y vamos entonces a dejar aquí nuestras 2 primeras evidencias. Entonces, dentro de 8 días trabajamos con nuestras 2 siguientes evidencias. Y ya recuerden que vamos a tener una tercera sección que es el próximo lunes, el siguiente lunes, o sea, vamos a estar estos 3 lunes en esta sesión. Entonces, explicamos las otras 2 sesiones y de pronto ya hay dudas porque ustedes ya la vienen realizando, pues resolvemos las dudas y dejamos una última sesión para todas esas dudas e inquietudes que ustedes puedan presentar.
Ya les compartí de igual manera entonces al grupo del WhatsApp las diapositivas. Qué pena que no les puse ni hola ni nada, sino que después se me olvida porque es que ya no sé cuáles grupos hay demasiados grupos en mi WhatsApp. Pero entonces ya les compartí las diapositivas. No sé si tengamos alguna otra duda o inquietud. Yo, profe. Dime. Profe, la primera viene siendo el cuestionario, ¿cierto? Sí, señor. Y ya la segunda el ejercicio de la casita. Sí, señor. Y ahí vamos. Son 4, vamos en 2. Y el próximo lunes tocamos las otras 2. ¿Listo? Profe, disculpe, para esas 2 actividades tenemos 8 días precisamente. No, ustedes tienen abierta la plataforma hasta finales de septiembre. Mi recomendación es que aprovechemos las sesiones sincrónicas para que vayan haciendo esos ejercicios y de una vez dejamos eso, pero pues tienen todo el mes para desarrollarlas. Lo que pasa es que qué chévere que las desarrollen y que aprovechemos las sesiones que tengo espacio con ustedes, que son estos 3 lunes, para que vayan aclarando las dudas e inquietudes y que todo les quede debidamente calificado. ¿Vale? Bueno, ¿súper claro todo? Sí, señora, gracias. Sí, señora. Una